Imagen en vivo, este es el lugar, así quedó el automóvil luego de ser embestido por una formación de la línea San Martín. Consecuencias, un fallecido y 3 heridos. El fallecido, un joven de unos 22 años aproximadamente, entre 22 y 25 años, edades similares para los 3 heridos. 2 chicos y una joven también trasladado al Hospital Fernández. Desde el lugar y trabajando en vivo todos los detalles con Cristian Minich. Así quedó el vehículo, Rubén, un Ford Focus color azul. Hay una víctima fatal. El cuerpo todavía no fue retirado del lugar. Allí observamos el vehículo al costado de la vía. Detrás del auto, por supuesto, cubierto el cuerpo de un joven quien iba en el lugar del acompañante, un chico de 22 años. Habían ido a una fiesta, Rubén, un grupo de amigos, 4 personas, 3 hombres, una mujer de la zona de Castellari Morón, que viven por allí. Circulaban por la calle Darwin, doblaron en contramano por Cabrera hacia la vía del tren. Allí fue donde pasaba una formación. El vehículo recibe el impacto, no fue arrastrado, sino que fue chocado por el tren, perdió el control y terminó en ese lugar donde estamos observando. Hay 2 heridos también en el Hospital Fernández y una mujer también que venía en el auto, recibió algunos golpes. No tuvo que ser hospitalizada, tenía simplemente golpes en una rodilla y en el hombro izquierdo. El conductor fue retirado inconsciente del lugar al Hospital Fernández, así como la otra persona que venía también en el lugar de atrás de este automóvil. Episodio que ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana. Nos cuentan que estos jóvenes habían ido a una fiesta por la zona de Palermo a festejar un cumpleaños. Cuando se retiraban del lugar, vamos a caminar, Rubén, hacia la esquina para que vean cómo venía el auto. Este es el pasaje Darwin, estamos caminando. Nos apuntaban que ahí se algunos ve agentes de seguridad. Cristian, sí, para entender, Rubén. ahí se ve la dirección sobre el pasaje Darwin, la imagen anterior, ahí está. Esa imagen, el pasaje, se ve la dirección de los automóviles hacia el sentido que vos vas a caminar. Ese es el pasaje Darwin. Exactamente, estamos caminando sobre el pasaje Darwin, vamos a seguir avanzando a la izquierda. Allí tenemos un cartel de contramano, pero lo que nos apuntan es que no hay en el lugar señalización. El giro es hacia la derecha, sobre Cabrera. La esquina es la calle Cabrera. Los jóvenes tomaron hacia la izquierda, es decir, sentido contramano hacia las vías. Para agarrar el paso a nivel a contramano, entonces. Claro, toman el paso a nivel a contramano. Desde este lugar no hay barrera, además. Del otro lado de la vía sí. Claro, porque es contramano. Correctamente, claro. Exactamente, pero desde este lado no lo hay. Claro. Además, los árboles dificultan la visión del cartel de la calle Cabrera, donde sí, por supuesto que está señalizado el giro hacia la derecha. Jóvenes que probablemente no conocían la zona, o por lo menos estas calles, reitero, ellos son de Castelar y de Morón, según nos cuentan. Todos chicos muy jóvenes, de entre 20 y 22 años, 3 de ellos de 22 años. Y lamentablemente este saldo fatal para uno de los jóvenes que iba en el lugar del acompañante. 2 heridos en el Hospital Fernández y una joven fuera de peligro, pero que también, producto del impacto, sufrió algunos golpes. Es una formación de la línea San Martín, la que impacta el vehículo, Ford Focus azul, la línea San Martín, que hace el recorrido Retiro Domingo Cabret, pasando por la estación Pilar. Cristian. Y un accidente lamentablemente que se dio muy temprano. Doblando entonces en contramano, pasando en el sentido inverso de los automóviles cuando cruzan el paso a nivel, conocido ahí en esa zona en Palermo, en Cabrera y Darwin. Para terminar, en ese lugar el automóvil sale despedido producto de cuando es embestido por la formación. ¿Cómo llega hasta esa zona, hasta donde está ahora? Exactamente, el automóvil es impactado
en el paso a nivel. Sí. El tren lo choca y el vehículo sale despedido hacia la izquierda, allí donde vemos donde están trabajando los agentes de seguridad, e impacta contra esos árboles. Hay un alambrado también, el que divide la calle Darwin de las vías del tren. Y allí queda entonces el vehículo, que como decíamos, lo impacta a la formación, es decir, que no lo arrastra, pero allí el auto pierde el control. Ustedes pueden observar también dónde tiene el golpe el auto, ¿no? Para confirmar que había doblado de contramano. El impacto es en el sector del acompañante y es justamente la persona que iba allí la que pierde la vida. La vía, la zona de la barrera, Cristian, está cuando uno viene, cuando cruza en el sentido correcto, cuando quiere cruzar por Darwin las vías del ferrocarril de San Martín. Las barreras, no se encontraron estos jóvenes con la barrera porque iban en contramano, están en el otro sentido, ¿no? Donde está girando correctamente la cámara, señalizando la cámara ahora. Exactamente, ahí vemos la barrera. Claro, cuando uno dobla hacia la zona de Avenida Juan B. Justo, ¿no? Claro. Por Darwin a la izquierda sería el sentido de circulación correcta. Allí sí está la barrera funcionando correctamente. Del otro lado directamente no la hay, por lo que marcábamos que es contramano. Pero vecinos del lugar, tanto como los agentes de seguridad, estaban reclamando un cartel para señalizar justamente la mano para aquellos que circulan por Darwin y deben tomar a la derecha por Cabrera. Bueno, los jóvenes hicieron lo contrario, doblaron a la izquierda y muchos creen que ubicando un cartel allí, en esa esquina, se podrían evitar justamente este tipo de accidentes. Alberto Crescenti, el titular del SAME, Cristian, y para ustedes que están en casa y actualizando esta información, nos confirmaba que el hecho, por lo menos el reporte, el llamado de alerta fue a las 6:38 de la mañana. Cuando visualizábamos la ciudad cerca de las 7 de la mañana recién estaba aclarando, 7:03 estaba amaneciendo en la ciudad con cierta nubosidad, por lo que se marca que la visibilidad y con un poco de niebla también, más allá de que si doblasen en contramano y no saben que estaban en el sentido inverso de que la barrera estaba adelante de ellos, pero en sentido contrario, la visibilidad era casi, me imagino que de noche a esa hora, cerca de las 6:38, si ese es el horario que se registra el hecho. Sí, estaba oscuro. Estaba oscuro. Otro dato que nos apunta, Rubén, es que todos los jóvenes iban con cinturón de seguridad. Por lo menos para marcar cierta conciencia respecto de cualquier tipo de accidentes. Es muy común en esas horas de la mañana que quizás ciertas medidas no se tomen, como no ir con el cinturón. Bueno, esto lo marcamos teniendo en cuenta que si bien venían de un cumpleaños, de una fiesta, será motivo de la investigación en qué condiciones estaba quien manejaba, por ejemplo. Pero al menos en estos detalles dan cuenta de que los jóvenes habían tomado ciertas precauciones, como por ejemplo todos ellos llevaban puesto el cinturón de seguridad. Quedará para la investigación si fue una confusión, si desconocían la zona y por eso doblaron hacia la izquierda, cómo doblaron. Y bueno, sí, era una hora temprana, estaba oscuro y aparentemente no advirtieron que venía una formación. Otra de las hipótesis probables es que venían escuchando música también y que eso podría haber impedido que escucharan, por ejemplo, que venía el tren. Y la confirmación con los detalles que da desde el lugar, trabajando en vivo Cristian Minich, recién en unos instantes el doctor Crescenti hacía referencia del fallecido de unos 22 años, que nos podés confirmar entonces por dónde fue el impacto y entendiendo la mecánica ahora, estaba del lado del acompañante. El conductor entonces es uno de los dos jóvenes heridos trasladados al Hospital Fernández. Sí, el conductor nos cuentan que estaba inconsciente al momento de ser trasladado. La víctima fatal, como bien decís, Rubén, es quien iba del lado del acompañante y las dos personas que iban atrás, un joven y una joven, bueno, son los que sufrieron las heridas más leves. De todos modos, el chico también tuvo que ser trasladado al Hospital Fernández. No así la joven, que fue quien brindó algunos detalles a los agentes de seguridad que están trabajando en el lugar.
y fue la única que no debió ser hospitalizada. Claro. ¿Salían de algún lugar? ¿Tenías detalles, por lo menos que no eran de la zona, de Capital, de Palermo? No sé si el conductor sabía en ese momento. Eso se tendrá que investigar. Luego hasta el joven, después de este terrible hecho, tendrá que dar su aporte testimonial de lo sucedido. ¿Venían de otro lugar? ¿Venían de la zona oeste, no? Sí, ellos eran de Morón y Castelar, los 4, y habían venido a la zona de Palermo. Desconocemos a qué lugar puntual, pero a una fiesta de cumpleaños. Terrible noticia, entonces, pobre estos chicos con lo vivido, 22, 25 años aproximadamente. Son estas imágenes que llegan en vivo, es el pasaje Darwin, ese paso a nivel, vías del ferrocarril. Tomaron el sentido contrario en contramano el paso a nivel, no se encontraron con la barrera porque, reiterando, siendo el sentido contrario, la tenés más adelante la barrera, y no pueden observar, sobre todo el conductor, que está internado en el Hospital Fernández con politraumatismo, que venía una formación de la línea San Martín, y de hecho quedaron, como se observa ahí, con el trabajo ahora de la policía, de peritos, de la policía científica, de bomberos, que por algunas imágenes, Cristian, que llegaban temprano, varios usuarios, televidentes de C5N vía WhatsApp, todo el equipo de redes sociales que iban recibiendo cada una de las imágenes, se veían a los bomberos rescatando. Uno se imagina entonces que, por los datos, al conductor, a este joven de 22 años, a la joven que iba en la parte trasera, y también el otro chico que está internado en el Hospital Fernández. Bomberos tuvieron que rescatar, aparte de los ocupantes de ese automóvil. Sí, exactamente. Primero, lo que decíamos del conductor, estaba inconsciente. Los otros jóvenes afectados también por el shock. Tanto la chica como el otro joven que venía en el asiento trasero, los dos contaron que no vieron la formación de tren que se acercaba. Sí. Por eso se cree que quizás venían escuchando música en el auto, y eso puede haber impedido, ¿no?, escuchar a la formación. Después desconocemos de qué manera dobló, si lo hicieron rápidamente y eso no dio tiempo a maniobrar. Ya prácticamente tenían encima la formación, y después se genera lamentablemente el impacto con ese saldo, Rubén, que comentábamos. Una víctima fatal, reitero, todavía no fue retirado el cuerpo. 2 heridos hospitalizados y una joven también que sufrió golpes menores, pero también producto del impacto tuvo lesiones en el hombro izquierdo y en una de sus rodillas. Será todo materia de investigación, algunos elementos que ya se puede, por lo menos para entender la mecánica, cómo termina ese automóvil. Recuerden que cuando conocíamos el alerta y no teníamos esta imagen ni el testimonio de Crescenti, que luego llegó confirmando el fallecimiento de un joven de unos 22 años que muere al instante, que todavía su cuerpo permanece en ese lugar, como lo está relatando en vivo Cristian Minich, de 3 heridos. 2 de ellos hospitalizados en el Fernández, es uno de los hospitales más cercanos a este lugar, Cabrera y Darwin, de una joven que también iba en la parte trasera, que el conductor es uno de los heridos, quien toma, por lo menos por la mecánica del hecho, el paso a nivel a contramano. Recién, cuando pasaba una formación y vos trabajando en vivo desde el lugar, Cristian, veíamos que la barrera estaba en funcionamiento y que suena esa chicharra, ese sistema de protección de alerta que pasa una formación. Eso será uno de los elementos, si está en funcionamiento como quedó recién comprobado hace instantes, que tendrá que servir para la investigación. Sistema solo el sonido, que lo podría haber escuchado de barrera, lo toma de contramano, haciendo ese sentido que vos marcabas antes caminando por el pasaje Darwin. Exactamente, fue así, Rubén. La barrera funciona correctamente, así como la señal de alarma, como bien comentás. Pero siempre recalcamos que hacia el otro lado de la vía, por supuesto que no hay barrera, y reclaman justamente una señalización para evitar este tipo de accidentes, porque bueno, ellos circulaban por Darwin en dirección hacia el barrio de Palermo, doblan en contramano, allí no hay barrera, y directamente, bueno, son impactados por la formación. Claro, que en realidad, y para entender sobre todo, hay barrera, pero no en el paso, eso, sino para los autos que la tienen de enfrente, ¿no? Si podemos volver después a esa imagen, la barrera, cuando vos tomás, por ejemplo, en contramano un lugar,
La barrera va a estar, pero más adelante, porque sirve, la función que tiene es para que aquellos, no los que vienen de contramano, aquellos automóviles que van a cruzar el paso a nivel, ahí van a ver las imágenes. Estos son las vías del ferrocarril San Martín, lo que marca trabajando en vivo y con todo este equipo de C5N en el lugar. Ven el sistema de barreras, la señalización que está en ese lugar. Ese automóvil, por ejemplo, gris que estaba estacionado, es para marcar el sentido de circulación correcto. Las consecuencias: un joven fallecido, 22 años, como relataba Cristian Minich, trabajando en vivo desde el lugar. 3 heridos, 2 de ellos hospitalizados, Al Fernández, y una joven también que fue atendida al lugar. En instantes regresamos en vivo con el trabajo de Cristian Minich y todo el equipo.